Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Y empieza este hermoso salmo de David. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, y me alegro mucho con ustedes, hermanos, en esta mañana. ¿Se alegran con los hermanos que están a nuestro alrededor? Vamos a decirle al hermano que está alrededor, atrás tuyo, adelante: me alegro por estar contigo en esta mañana, por alabar a nuestro Dios. Qué hermoso es poder alegrarnos juntos. Y eso es el espíritu de este salmo, la alegría, el gozo de ser pueblo de Dios y de estar juntos alabando a nuestro Señor. Y es lo que vamos a estar haciendo ahora. Vamos a pedirle al grupo de alabanza que esté pasando, mientras preparamos nuestro corazón y decimos: Señor eterno, te alabamos, te adoramos, te damos gracias por tanto recibido de ti en esta semana, Señor. Gracias por el amor, por la vida eterna que nos das en Jesucristo, y esta reunión la dedicamos a ti. Esta, Señor, el motivo de nuestra reunión en esta mañana es alabarte, adorarte, y el anhelo de nuestro corazón es que recibas nuestra alabanza, nuestra adoración como un perfume fragante. Te lo pedimos, Padre, y lo entregamos todo en el nombre de Jesús en tus manos. Amén. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Los invito a ponerse de pie. Como dijo Fernando, vamos a alabar con todo nuestro corazón al Señor, porque Él es el único digno de recibirlo. Amén. Dice la canción: eres tú la única razón de mi adoración. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Porque me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón y con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén. Gloria al Señor. Un aplauso fuerte para nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Nos gozamos en su presencia en este lugar. Tan triste y tan lejos
de Dios me sentí. ¿Se ha sentido así en algún momento en su vida? Hoy es el día para acercarnos al Señor. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: oh, ven a la luz. Y amigo tan tierno y tan dulce es Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fundida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Que mi alma de anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz. Lo santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. En Cristo somos nueva criatura, y ese día ha comenzado en nuestras vidas. Damos gracias a Dios por haberle conocido y por haber hecho la obra que Él hizo en cada uno de nosotros. Marcela, quédanos en una oración más, por favor. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. Oh Dios mío, en ti confío. Tengo dulces horas a pesar del enemigo. Tengo paz. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. A ti, oh Dios, solo a ti, Señor, levantaré mi alma. Oh Dios mío, oh Dios mío, en ti confío. Tengo dulces horas a pesar del enemigo. Tengo paz. ¿Es real en su vida esto? Bendiga a su hermano que está a su lado, atrás, adelante, diga: que Dios te bendiga. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. No sentimiento más precioso que tener el Señor, es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Una vez. La alegría está en el corazón de
es el amor. De aquel que ya conoce a Jesús. Amén, damos un fuerte aplauso. Amén. Soberano en la tierra y en el cielo es Señor absoluto. Todo cuando existe y acontece, tú lo sabes muy bien. Tú eres tremendo y a pesar de esa gloria de Teresa, mi vida también, y a ese amor tan grande, elevame, amárrame a ti, Señor. Amén. Te escuchamos, Edith. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, te adoramos hoy, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, te adoramos hoy, Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Digno Eres eres de gloria y alabanza. levantamos. Levantamos nuestras manos, te adoramos hoy, Señor. Digno eres de gloria Sí, Señor, tú eres digno. y alabanza. Levantamos nuestras manos. Levantamos nuestras manos, Te adoramos, te Señor. adoramos hoy, Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Y en verdad, Señor, que tú eres digno de alabanza, eres digno de adoración. A ti alzamos nuestras voces delante de tu presencia, porque realmente queremos adorar. Queremos gozarnos en tu presencia, Señor. Y te decimos que tú eres santo, porque así lo eres, Señor. Te decimos que eres digno, porque eres digno de recibir toda alabanza y toda adoración. Tú eres nuestro Dios en los cielos y en la tierra, y sobre ti no hay nada, Señor. Oh Padre, gloria y honra sean dadas a tu nombre.
Nos gozamos de tu presencia en este lugar y gracias, Señor, por poder alabarte, por poder adorarte con libertad de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por nuevamente poder estar todos juntos, reunidos, para alabar, adorar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Quedaron para atrás, pero fueron intencionales, un par de anuncios que quería hacerlos en este tiempo, cuando ya me toca también traer la palabra del Señor. Estos afiches van a estar así colgados allí atrás en la cartelera. El primero de ellos nos dice el Seminario Teológico Bautista del Uruguay, Diploma en Educación Cristiana. Este es un curso que comienza este año en el Seminario de Bautista del Uruguay y la va a ser transmitido a través del Zoom. Las clases van a ser los sábados a las 8:30 hasta las 12 más o menos. Es un tiempo bastante largo y es capacitación para maestros de escuela dominical, discipuladores encargados de nuevas obras, etc. 8 materias de pedagogía, didáctica y afín, 4 bimestres por año, sábado 8:30 a 13 años. Se dicta la materia por Zoom interactivo. Debe haber una matrícula mayor a 10 alumnos para que salga el curso. Y ahora ya tienen esos por lo menos 10 alumnos para comenzar a hacerlo. El año pasado no lo hicieron por justamente la falta de alumnos. Yo acá en la iglesia sé que hay 2 o 3 hermanos que están interesados en esto. Todo aquel que quiera hacer este curso le sirve para trabajar con niños, para atender obras, para ser encargados de nuevas obras y discipuladores. Pueden anotarse para hacer este curso. Sábado de 8:30 a 13 horas, ¿sí? Y comienza en marzo, sí. Primer cuatrimestre en marzo del 2026. Y aquí en este afiche ustedes van a encontrar todos los cursos que hace el Seminario Bautista y también por a través del Zoom para todas las iglesias del Uruguay. Hay por lo menos 4 o 5 grupos formados en distintos días y el seminario está extendiendo sus clases. También está el centro de extensión, que fue el que yo hice y lleva más o menos 3 años y medio de hacerlo, son 10 materias, y bueno, está abierto a todo aquel que tenga interés. Si usted está interesado en alguno de estos cursos y desea hacerlo, hable conmigo y nos ponemos en campaña por esto. ¿Sí, mi hermano? ¿Amén? ¿Quedó entendido? Si no quedó entendido, me avisa que yo se lo vuelvo a explicar. ¿Amén? Muy bien. Fueron unos días muy saludables para nosotros. Pudimos gozarnos y disfrutar de la hermandad cristiana allá en el centro, en la Villa Bautista. Todos están siendo saludados en nombre de APEU, Asociación de Pastores Bautistas del Uruguay. Ellos mandan los saludos para toda la iglesia y realmente fue un tiempo especial el que pudimos pasar. Algo de playa pudimos hacer, pero siempre teníamos culto de mañana y culto en la noche. Y fueron tiempos realmente bendecidos por el Señor. Timoteo, los que lo conocen, también manda sus saludos, él estuvo allí. Le manda el saludo a todas aquellas personas que lo conocen. Y lo mismo su esposa Iracema. ¿Sí? Y bueno, hay muchos pastores de allá del sur y de otros del centro y otros del norte. Mandan los saludos para todos. También fue presentado la candidatura de nuestra iglesia para hacer la reunión de varones del litoral oeste aquí en Salto, en nuestro templo. Y ya fue aceptada esa solicitud y entonces en el mes de julio 23 y 24, si mal no recuerdo la fecha, julio 23 y julio 24, van a ser esos 2 días. Va a comenzar el viernes en la tarde y todo el sábado. Va a ser el encuentro de varones aquí en nuestro templo. Así que todos los varones están invitados a participar y a colaborar para la organización del evento. Mire que a veces parece que no, pero hay muchas cosas para hacer. Y la verdad que hay bastante. Y la iglesia ya está en enero con unas cuantas tareas por delante. Está la actividad de las mujeres en abril. El comienzo de todos los grupos de la iglesia como jóvenes, adolescentes,
como el grupo de jóvenes y no tan jóvenes, la escuelita de niños, que a diferencia de muchos años anteriores, ahora son los niños que están pidiendo que empiece la escuelita de niños. Y eso es muy importante porque están interesados, están motivados, y bueno, es un desafío para las maestras también, va a ser este año. Y este curso también puede ayudar muchísimo para que puedan desarrollarse como maestras de escuela de niños. Mis hermanos, vamos a presentar el mensaje de hoy para toda la iglesia y trata un poco de la oración, pero no puntualmente solo la oración, sino que hay varias aristas en las cuales vamos a estar viendo. El título del mensaje es Cuando Dios dice no. Cuando Dios dice no. Suena pesado eso, ¿no? A ver, primero, antes de empezar, ¿quiénes tienen el hábito de orar todos los días? Pero bueno, hay unos cuantos. Vamos a decir casi todos. ¿Es bueno orar? ¿Usted se siente bien después de orar? Amén. Qué lindo. La fuerza del día, la fortaleza, ¿no? Abrir los ojos y entregar nuestras vidas al Señor en oración, porque así es lo mejor que nos puede pasar, sabiendo que Dios está en control de nuestra vida. No es fácil para ninguno de nosotros aceptar un no como respuesta a nuestra oración. Muchas veces, cuando Dios contesta nuestras oraciones negativamente, podemos actuar con enojo. Que Dios esto, aquello, lo otro. Hay muchas personas que, porque seguramente Dios no le contesta sus peticiones, abandonan la fe, dejan la fe. Pero nosotros tenemos la experiencia, mis hermanos, de muchas personas que Dios le contesta positivamente, pero también dejan la fe. Entonces, ¿quién lo entendemos? Muy bien, pero pasa esto. Podemos reaccionar con enojo, o que Dios no escucha. Decimos, Dios está sordo, no escucha mi oración, y nos ponemos fastidiosos por esta razón, y decimos que Dios no nos está escuchando. Comienzan a actuar en nuestras vidas también cuando sucede algo así muchos porqués. ¿Por qué no me contesta el Señor? ¿Por qué si yo hago esto, aquello, lo otro, Dios no me contesta o me dice que no? Pasa también esas cosas. No entendemos que el tiempo es del Señor, ¿no? Muchas veces, sin duda que sí, sin duda que sí. Puede generarse en nosotros desilusiones. Desilusionamos, caernos moralmente. Una circunstancia que nosotros podemos estar pasando en nuestras vidas y nosotros oramos y las respuestas son negativas, nosotros podemos llegar a entrar en desilusión, podemos llegar a estar puede invadir a nuestra vida la tristeza, porque no tenemos el objetivo que deseamos. Pero debemos entender que si Dios nos contesta en forma negativa, es la respuesta de Dios. Fue negativa, pero la respuesta viene de Dios. Tú has confiado tu vida a Dios, has puesto tus circunstancias en las manos del Señor y Dios te dice no. Pero es Dios que te está contestando. Si tú te pones de esa manera, en esa posición de la cual hemos estado hablando, te estás poniendo en una posición de cuando más o menos algo así como cuando los niños empiezan a berrear porque no se les da algo. Yo quiero esto, pero vos decís, no puedo comprártelo, no des la edad para que lo tengas, o la respuesta que sea, y el niño empieza a comportarse en forma diferente, a actuar en forma diferente. Es difícil muchas veces en la vida cristiana aceptar una respuesta de no de parte de Dios a nuestras peticiones.
Pero tenemos que saber y entender que Dios es el soberano. Que en sus manos está el control de nuestra vida y de nuestras acciones. Nosotros, si lo hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestras vidas, tenemos que aceptar sus designios. Y hemos dicho muchas veces y hemos predicado en algún momento que los caminos del Señor no son nuestros caminos. Los planes del Señor no son, muchas veces nuestros planes no son los planes del Señor. Entonces somos nosotros que tenemos que ajustar nuestra vida a Dios y no Dios a nosotros. Por más que Dios tiene una paciencia sideral. Ahora, tenemos ejemplos bíblicos, antes de ir al puntual que vamos a tratar hoy. También tenemos otros ejemplos bíblicos, como por ejemplo, no abra la Biblia, eso se lo cuento. Así usted no pierde la atención de lo que estamos hablando. Tenemos ejemplos bíblicos acerca de esto. Uno está en Primera de Crónicas, capítulo 17, del verso 1 al verso 4. Ahí es cuando David expandió su reino, está en buena comunión con el Señor, se estableció en Israel, ya era el rey, ya mandaba, ya tenía dominio. Entonces él dice, tengo casa de cedro para mí. Sin embargo, Dios habita en un tabernáculo. Le voy a hacer casa a Dios, o sea, le voy a hacer un templo a Dios. Y eso lo trató con Natán, que era el profeta en aquel momento y sacerdote. Y Dios envía respuesta a Natán y le dice, dile a David que no construya el templo, porque no es él el que lo va a construir, sino va a ser otra persona. Eso es una respuesta negativa al deseo de David. Él tenía las buenas intenciones y en su corazón estaba adorar al Señor, era el dulce cantor de Israel. Pero sin embargo Dios le dijo, no David, no vas a construir tú el templo, por diferentes razones. Otro ejemplo está en 2 Corintios 12, versos 7 al 9. Después lo vamos a leer a esto también. Es la situación de Pablo. Pablo tiene una visión tremendamente fuerte, pero Dios, a su vez, con la visión, puso un aguijón en la vida de Pablo. Y era algo que a Pablo le molestaba. Entonces la palabra de Dios nos revela y nos dice que 3 veces oró al Señor y la respuesta del Señor, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Fue una respuesta negativa por parte de Dios a Pablo, pero Dios tenía un propósito con eso. Y Pablo supo sujetarse a esa situación. El tercer ejemplo que les doy es el mismo Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 7. Estaba comenzando su segundo viaje misionero, estaba en una de las ciudades del Asia Menor, y quieren ir a otra ciudad. Y dice la palabra de Dios en ese pasaje que les dije, que el Espíritu de Dios se lo impidió a Pablo ir a la ciudad que él tenía en su corazón ir. Y si el Espíritu de Dios le dijo no a Pablo, le estaba respondiendo en forma negativa a sus intenciones. Pero supo Pablo comprender esto y después vamos a ver en qué terminó todo esto. Vemos que a pesar de tener un no por respuestas en todos estos casos, la misericordia de Dios siempre estuvo presente. Basta con leer esos pasajes y usted se va a dar cuenta, como se va a dar cuenta ahora en el que vamos a compartir. El libro de Deuteronomio, ¿quién lo ha leído? A ver. No tanto, pero es parte de la Biblia, es parte de la palabra del Señor. El libro del Deuteronomio también lo llama como la segunda ley o como la repetición de la ley. El autor es Moisés, es el último libro que escribe Moisés antes de partir a la eternidad. En el año 1446 a.C., el pueblo de Israel es sacado del territorio de Egipto
de la esclavitud. El que lo lideró, todos sabemos, fue Moisés. Ese pueblo anduvo en el desierto rumbo a la tierra prometida. Dios le había prometido a su pueblo una tierra. Un viaje que costaría unos meses caminar y llegar a ese lugar, se transformó en un viaje de 40 años. ¿Y saben por qué? Por desobediencia. Por desobediencia. El pueblo de Dios desobedeció varias veces los designios del Señor, las órdenes del Señor, y terminó 40 años en el desierto, divagando en el desierto, deambulando de aquí para allá, hasta llegar a los campos de Moab, que quedan enfrente a la ciudad de Jericó, río Jordán de por medio. Y en ese momento, cuando estaban ahí, Moisés escribe Deuteronomio. Y es una repetición de la ley, es como una segunda ley. Pero ¿cuáles eran las intenciones de Moisés que tenían para hacer esto? Y era muy sencillo. En esos 40 años habían cambiado las generaciones. Todos los que salieron de Egipto, excepto Josué y Caleb, iban a ser muertos antes de entrar a la tierra prometida. Y Moisés lo sabía, porque Dios se lo había revelado por una desobediencia de ellos. Entonces, estaban ahí en ese lugar, prontos para entrar a la tierra prometida. Moisés estaba vivo todavía, empezó a escribir Deuteronomio y a enseñarlo a esas nuevas generaciones. Entonces tenían las herramientas para el conocimiento de Dios cuando les tocaba entrar a la tierra prometida. El libro de esto que le acabo de contar de la historia de Moisés está en Deuteronomio 31, del 9 al 24. Ahí menciona que lo escribió Moisés también y lo escribió en esas condiciones. Las nuevas generaciones estaban presentes. También ahora, con todo esto que hizo Moisés, no estaban siendo ignorantes de su ley, porque algo ya se les había enseñado a través de sus padres, pero ahora el mismo sacerdote Moisés se las lleva y se las presenta a todos ellos. No pueden decir que no se lo dijeron. Se los dijo. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 3. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos y glorificamos tu nombre y te damos las gracias por este tiempo que podemos compartir. Pedimos tu bendición sobre el mensaje, Señor, y sobre cada uno de los corazones aquí presentes, para que tú, Señor, hables a nuestras vidas y también, Señor, podamos entender un poquito más acerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Decíamos, cuando Dios dice no, como título del mensaje. Capítulo 3 de Deuteronomio, verso 23, dice lo siguiente: y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo, esto es Moisés escribiendo y relatándole a las nuevas generaciones: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, y está contando a las nuevas generaciones. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por la cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de ese asunto. Sube a la cumbre del Pisgah y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué, y anímalo, y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás.
y paramos en el valle delante de Peor. Ahora cambien por un momento nomás, por 2 minutos. Cambie el protagonista de esta historia. Saque el nombre de Moisés y ponga su nombre ahí. Por un momento, piense. ¿Cuál hubiese sido su reacción? Chinchudo te pondría. Sigo más. No sigo más. No sigo más. Todo lo que hice, 40 años dirigiendo al pueblo y no lo puedo meter en la tierra prometida. ¿Podría ser ese el razonamiento? Claro que sí. Dios me está diciendo no. Aparte de decirle no, le dice, basta, no me hable más de ese asunto. No ores más por fulano de tal, le dice el Señor, pero sin embargo ese fulano de tal para ti es muy importante. Los propósitos los conoce Dios, nosotros no. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de entender cuando Dios te dice no. O también que nos pone bastante molesto o incómodo cuando Dios hace silencio. Muchas veces las respuestas de Dios son un silencio. ¿Recuerdan aquel pasaje en el cual Jesús hace el relato de la mujer y el juez injusto? ¿Cuánto duró la mujer? Mucho tiempo. Silencio, 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 hasta que Dios tocó el corazón del juez. Esta mujer ya me es molesta, dice el juez. Le voy a atender porque va a pasar algo acá y yo voy a llevar todas las de perder con ella. Y la atendí. Mientras tanto fue un silencio por parte de Dios en respuesta a esta persona. Dios muchas veces hace silencio, pero Dios trae respuestas a tus oraciones. Las respuestas pueden ser positivas o pueden ser negativas. En este caso, le dijo claramente a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Pero te dio la posibilidad de verlo. Entonces, para tener una respuesta de Dios, lo primero que debo hacer es orar. Yo quiero tener una respuesta de Dios sobre un determinado asunto, lo primero que tengo que hacer es orar. Y el verso 23 nos dice, y oré a Jehová, Moisés. La necesidad de orar. Primer punto que vamos a tratar. La necesidad de orar. ¿Usted necesita orar en su vida? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque las respuestas de Dios están en la oración, en nuestra relación vertical que tenemos con el Señor. Cuando hacemos la cruz del discípulo, en el discipulado, la parte vertical de la cruz de Cristo es la oración y la palabra. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos relacionamos con Dios a través de la oración, hacia arriba. Y vienen las respuestas de Dios hacia abajo, hacia nosotros, a través de la palabra de Dios. Dios sigue hablando de la misma forma, pero ahora lo hace a través de su palabra. En el Antiguo Testamento Dios hablaba a los profetas y los profetas transmitían la respuesta. O usaba una persona o un líder o algo así y traía su respuesta. Ahora Dios responde nuestras oraciones a través de su palabra. También lo hace de otras maneras a través de una predicación. ¿Pero predicación de qué? De la palabra. No le busquemos la quinta pata al gato porque no la tiene. Las respuestas de Dios vienen a nuestras vidas a través de su palabra. Entonces, el primer punto es la necesidad de orar. Moisés en el verso 23 nos comienza diciendo, y oré a Jehová en aquel tiempo. Oró, tenía en su vida incorporado la oración. Y vaya si Moisés no orase en aquel tiempo. No solo oraba, sino que intercedía permanentemente por el pueblo de Dios.
Dios estuvo en un momento dispuesto a exterminar el pueblo. Y oró Moisés. Y Dios respondió. Pasaron muchas cosas en el desierto en las cuales obligó a Moisés a ir una y otra vez delante de la presencia del Señor por las inconductas del pueblo de Dios, por malos comportamientos, porque había personas que se levantaban en el chisme, porque había gente que daba manija a los otros y ahí se juntaban y iban contra Moisés, y iban contra Aarón. No sé cuántos aguantaríamos la paciencia que tuvo Moisés. Ahora vamos a hablar después de la desobediencia. La oración es una necesidad ineludible, mi hermano. Ninguno de nosotros que está viviendo una vida espiritual seria puede eludir la oración. Si queremos tener un buen vínculo con el Señor, un buen relacionamiento, una verdadera vida cristiana, debemos orar. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orar. Y lo cantamos. Y es precioso el coro. Pero vamos a tener que explicar también. Todo lo que nosotros hemos cantado hoy es hermoso. Dijimos en una de las canciones de adoración: tú eres soberano. ¿Usted acepta la soberanía de Dios? Bueno, entonces, si acepta la soberanía de Dios, tiene que saber que Dios es el creador de todo lo que existe. Y todo lo que existe tiene un solo dueño, y es Dios. Eso significa que es soberano. Está por sobre todas las cosas. Y es un atributo de Dios. Y es un atributo que lo tiene solo Dios. Es una herramienta que Dios nos ha dado para ser usada. Es una herramienta que Dios no nos dejó huérfanos. Nos ha dejado la oración para que nosotros podamos comunicarnos con Él y abrir nuestro corazón y llegar a su presencia presentando todas nuestras necesidades. Dice: Señor Jehová, en el verso 24, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? En el original hebreo, este versículo 24, cuando comienza, que dice Señor Jehová, en el hebreo lo traduce como Amo Yahvé. Amo Yahvé. Si Moisés está diciendo amo Yahvé y después dice todo lo otro, está diciendo que soy tu siervo. Yahvé es el nombre hebreo de Dios. Amo Yahvé. Tú has comenzado a mostrar, sigue diciendo, reconoce a Jehová como Dios y reconoce a Jehová como Dios grande, Dios poderoso, un Dios sin igual, un Dios de autoridad. Y con todo esto que él le está diciendo a Dios en su oración personal, al Dios de los cielos, está adorando a Dios. Porque todo lo que le dice son atributos que Dios tiene. Y hay muchos más. Entonces ya es un mensaje para nosotros cuando vayamos a orar al Señor. Oremos al Señor, presentémonos, humillémonos delante de su presencia, pero reconozcamos sus atributos en nuestras oraciones. Tú eres un Dios grande, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios soberano, tú eres un Dios que no hay otro igual. Y también eres un Dios de autoridad. Todo esto usted lo hace y está adorando al Señor. No piense que adorar al Señor es cantar cantos.
Adorar a Dios es atribuirle a Dios sus atributos. Es reconocer delante de Dios sus atributos. Y usted lo exalta a Dios diciéndole que es grande, que es poderoso, pero usted lo cree. No es que lo está repitiendo para dejarlo feliz al otro. Usted lo cree. Usted lo está abriendo su corazón y reconociendo de Dios su grandeza. En el verso 25 dice: pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Presenta su petición. Le dice Moisés: pase y pueda ver. Pero Dios de allá le había dicho que él no pasaría. Pero Dios lo deja ver la tierra. Lo deja ver la tierra prometida. Y es una respuesta de Dios lo que estamos viendo en esta parte de la palabra. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este tema. Ahí estamos viendo en el verso 26 el segundo punto del cual quiero tratar con ustedes. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual, o sea, se enojó con Moisés a causa de quién? Del pueblo. Del pueblo. ¿A usted le gusta llevar la culpa de los demás? Pero a Moisés parece que sí. Pero que Moisés lo hacía. El pueblo pecaba, el pueblo iba en contra de Dios, y Moisés se humillaba delante del Señor, pedía perdón por todos ellos, y Dios seguía hablando. Entonces este es el segundo punto, la respuesta de Dios. Fíjense en la respuesta que le da Dios a Moisés en el capítulo 20 de Números. Yo se lo leo y va a aparecer ahí en la pantallita. En Números capítulo 20, verso 12, dice así. Esto es las aguas de la roca, cuando hace el Señor fluir agua de la roca, la segunda vez. Por cuanto no creísteis en mí, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ahí Moisés en ese momento debe haber quedado helado. En el verso 8 dice: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, darás de beber a la congregación y a su rey. Entonces alzó Moisés, verso 11, su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y su reino. Y ese fue el acto de desobediencia. Dios le dijo que hablara a la peña, y él golpeó. Fue un acto de desobediencia, pero a los ojos de Dios era un acto muy grande, era un hecho muy importante, porque dice: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Las consecuencias de las desobediencias. Dios dice una cosa, yo hago otra. Si esa es mi conducta, si ese es mi comportamiento, voy a tener problemas en mi relación con Dios. Porque si tú has aceptado la soberanía de Dios sobre tu vida, el señorío de Dios sobre tu vida, debes vivir una vida de obediencia al Señor. Y Moisés desobedeció. Hay razones, y en Deuteronomio, capítulo 4, siguiente a la lectura que hicimos, verso 21 dice: y Jehová, cuando le estaba contando a las nuevas generaciones, dice: y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios
te da por heredad. Moisés sabía que lo que estaba pidiendo era un imposible, porque Dios ya había determinado las cosas. Y Dios no hace al azar. Dios no va armando las cosas a medida que van surgiendo. Eso somos nosotros. Dios ya tiene estipulado todas las cosas. No dice la palabra de Dios que Dios conoce nuestro pensamiento antes de que nosotros los trajéramos a mente, diríamos. Dios es soberano. Dios es soberano. No es la desobediencia entonces. No fue por falta de fe que Dios le contestó negativamente. Yo sé que Moisés oró con mucha fe en el Señor. Moisés llevaba una vida de dependencia de Dios. Y su petición no fue hecha por fe. El problema de su petición era la desobediencia anterior que él había tenido. Si bien Dios seguramente ya lo había perdonado, había dejado todo limpio el panorama, pero las consecuencias están. Nosotros conseguimos, cuando nos humillamos delante del Señor, viviendo una vida en la cual estamos haciendo cosas que no corresponden, que no está dentro de los planes de Dios, que no está, ¿cómo le voy a decir? No honran a Dios. Estamos pecando. Si el Señor dice, no debes mentir, y tú mientes, tú estás en desobediencia. Si le pides perdón al Señor arrepentido, Dios te va a perdonar, pero tu mentira te van a traer consecuencias. Después, si la gente no confía en ti porque dicen que sos un mentiroso, hay razones. Dios te perdonó, pero lo que hiciste dejó consecuencias. Y así es la vida de todos nosotros. Tenemos que saber, mis hermanos, vivir en santidad, de no ofender a Dios, de vivir alejado del pecado. Y eso es un acto que lo debemos hacer nosotros. Si confiamos en Dios, Dios va a suplir todas nuestras necesidades, no algunas, todas. Pero debemos confiar y poner nuestras vidas en las manos del Señor. Dios honra a Moisés contestando su oración. El verso 26 es la contestación de Dios a Moisés. Y honró a Moisés, porque Moisés oró, fue a los pies del Señor. El Señor le dijo no, pero Dios lo honró porque le dio una contestación. No es la que él pretendía. Pero sin embargo Dios sabe las cosas que tenemos necesidad antes de que se las pidamos. ¿Dice así o no la palabra del Señor? Claro que sí. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se las pidamos al Señor. Y Dios honró a Moisés contestándole su oración. Debemos sujetarnos a la respuesta que Dios nos da. Que eso también es difícil. Sobre todo cuando estamos con lo que estamos viendo ahora, cuando Dios dice no. A veces es complicado, es difícil. Va contra nuestra voluntad sujetarse a la respuesta de Dios. Pero es la respuesta de Dios justamente. Entonces tenemos que saber vivir bajo la autoridad de Dios. No es fácil la vida familiar dentro del hogar con hijos desobedientes. ¿Cómo pasan los papás? Rezongando todo el tiempo. Y no hagas esto, no toque aquello, que patatín, que patatán. Y así va pasando la vida. Y es más un dolor de cabeza todos los días. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son desobedientes. Entonces tenemos que educarlos en la obediencia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a vivir en obediencia a Dios. Recordar que Dios es justo también. Dios es justo. Y cuando le trajo la respuesta a Moisés, la justicia de Dios estaba presente. Dios ya lo había dicho. Que no pasaría el Jordán. Y le volvió a repetir. Y Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Es el mismo Dios. Ese mismo Dios que hablaba con Moisés, hoy es el mismo Dios que habla con nosotros
a través de su Espíritu Santo y trae las respuestas a nuestros corazones. Dios tiene otros planes. Sabes, Moisés, vos no vas a pasar el Jordán, porque yo tengo otros planes. Pero sí, vos vas a tener que hablar con Josué, prepararlo a Josué, animarlo, ¿cómo es que dice? Animarlo y fortalecerlo, porque él será quien va a conducir a mi pueblo la etapa que sigue del Jordán para adelante. Si Moisés hubiese sido un tipo orgulloso, ¿piensa que le diría algo a Josué? ¿Ve cómo el orgullo destruye? El orgullo, la soberbia. Por algo la palabra del Señor dice, Dios resiste el soberbio y da gracia a quién? Al humilde. Y eso es una virtud. La humildad es una virtud. Todos tenemos que tener conductas de humildad delante del Señor. Ser humildes y ser obedientes al Señor trae bendición a nuestras vidas. Dios tiene otros planes, Moisés. Vamos al tercer punto. Dios dice no, pero muestra misericordia. Eso es lo que vemos en el verso 27. Dios le dijo no a Moisés, pero Dios le mostró de sus misericordias. ¿Y cómo podemos ver esto? ¿Cómo es que podemos ver la misericordia de Dios? Por lo que Dios le dice a Moisés en el verso 27. Sube a la cumbre del Pigal y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Le dio la posibilidad de ver la tierra prometida. Desde un monte muy alto le hizo mirar a los 4 puntos cardinales, y esa es la tierra que tengo preparada para tu pueblo. Misericordia por parte de Dios. También Dios ha mostrado misericordia si volvemos a los ejemplos que les di en el principio. Cuando David quiso construir el templo, la respuesta de Dios fue negativa y le dijo que no, él no lo iba a construir, que lo iba a construir un hijo. Entonces en el capítulo 17 de Primera de Crónicas, 11 al 14 dice lo siguiente: y cuando tus días sean cumplidos, le dice a David, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia desde ti y uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, esto es Saúl, sino que la confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y tu trono será firme para siempre. No lo vas a construir vos al templo, David, pero sí lo va a hacer alguien de tu descendencia. El que te va a seguir como rey, esa persona va a ser la que yo voy a levantar para que me construya el templo. Pero ¿sabe la realidad de la historia, mi hermano? Que David, a pesar de que supo en ese momento que él no iba, el dulce cantor de Israel, que él no iba a construir el templo para Dios, que era algo que anhelaba sanamente en su corazón, él, en el tiempo de la respuesta de Natán, que fue la persona que le llevó la respuesta de Dios, hasta que murió, compró cosas para el templo. Compró la madera, compró el mármol, compró los utensilios, compró todas las cosas que necesitaba para que cuando Salomón fuese a construir el templo ya las tuviese. ¿Te habla de una persona orgullosa? No. Digno de ejemplo. Digno de ejemplo. Y así es Dios. Y así debemos ser nosotros. Si Dios nos dice no, está bien, es la respuesta de Dios, entender, es la respuesta de Dios. Pero no por eso Dios no va a tener misericordia con nosotros. Y no por eso nosotros nos vamos a poner con una trompa así, porque Dios me dijo no.
Si Dios dice no, es porque lo mejor es de otra manera a la que nosotros pensamos. Y tenemos que sujetarnos a la autoridad de Dios. Pablo y el aguijón en la carne, segunda de Corintios capítulo 12, dice así la palabra de Dios en el verso 9, la parte B. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades y en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entendió la negativa de Dios, Pablo. Si Dios va a obrar en mi vida de esa manera, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y ya no se puso con esa trompa que a veces le rascamos acá adelante. No, aceptó la respuesta de Dios. Aceptó lo que Dios tenía para él. Y las cosas que nosotros aceptamos de Dios son lo que Dios sabe que son lo mejor para nosotros. Y a veces esa respuesta llega, pero a nosotros nos cuesta aceptarla. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, verso 7, la palabra de Dios dice lo siguiente. 16:7. Y cuando llegaron a Misia, es en el segundo viaje misionero de Pablo, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pablo quería seguir evangelizando el Asia Menor. Pablo no estaba en desobediencia. Pablo estaba trabajando en lo que Dios le dio como misión. Pero la palabra de Dios dice que cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo se encuentra ante la negativa de no ir a la ciudad que él pensaba ir. ¿Estaba mal? No. Si él estaba evangelizando. Pero los planes de Dios eran otros. Cuando pasaron a esta ciudad de Troas, Pablo tiene una visión. Dios le trae la respuesta a esa oración negativa que él tuvo. O sea, respuesta negativa. Le trae la misericordia, le dice: no, Pablo. Le mostró un macedonio. ¿Macedonia dónde está? En Europa. En Europa. Perfecto. Y ahí es Alejandro Magno. Le estaba mostrando empezar a divulgar el Evangelio en Europa. Pablo había llegado a cubrir la parte de Asia Menor, donde es Turquía hoy, pero ahora Dios quiere que salte de continente y vaya a Macedonia, porque ahí él tiene mucho pueblo para ganar. Y ahí fue a Macedonia, fue a Tesalónica, a Corintios, bueno, no fue a los romanos, no fue, porque fue de otra manera, pero varios lugares de Europa predicó la palabra Pablo, pero entendió por qué Dios le dijo: no vayas a este lugar, porque yo tengo preparado otro sitio para ti. Yo quiero que tú lleves el Evangelio a otro lugar. Y así fue la visión, y lo llevó a Europa. Dios hace las cosas a su manera. Él es Dios. Nosotros somos sus instrumentos. Y la predicación de la palabra del Señor es a través de los hombres. Entonces, con más razón debemos ser instrumentos moldeables en la mano de Dios. Porque Dios nos usa a nosotros para llevar el Evangelio a otras personas y discernirlo por todo el mundo. Tras la respuesta de Dios está siempre
su misericordia. Punto cuarto y último. Aunque diga no, debo someterme a su autoridad. Verso 28. Leemos. Y manda a Josué y anímale y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Aunque Dios diga no, debo someterme a su autoridad. Y aceptar esto que Dios le decía a Moisés, prepara a Josué porque él va a ser el que va a pasar. Fortalécelo a Josué y anímalo. Ahí vemos la humildad de Moisés y la sujeción a lo que Dios ha designado. ¿Y cuántas veces nosotros nos comportamos de una forma no agradable delante de Dios ante las decisiones dadas por Dios? Pensemos por un momento, y yo que hace 30 años que estoy en la iglesia, pero si así lo designa el Señor, es la autoridad. Dios lo ha levantado. Aceptar su respuesta y obedecer. Moisés tenía 40 años con el pueblo de Dios. Y en el último momento deja de ser el líder de Israel para levantar a otra persona. Pero Dios lo estableció así. Y Moisés fue respetuoso de la decisión de Dios. Dios tiene sus planes. Nosotros tenemos que pensar en esto. Dios ya tiene todos los planes hechos para la humanidad. La venida de Cristo no fue una cosa casual. Fue planificada por Dios y ejecutada por Jesús y hoy divulgada por el Espíritu Santo a través de los hombres. Pero Satanás en todo tiempo y en todo momento va a intentar que los planes de Dios no se realicen. Va a querer interrumpir el plan de Dios y lo hizo muchísimas veces en la historia de la humanidad. ¿Por qué mataron a los niños en Egipto? Porque Satanás sabía que si mataba al linaje de Jesús, moría el plan redentor de Dios. ¿Por qué Herodes hizo lo que hizo con los niños cuando fue a matar a los niños? Hay un rey en Israel. Ahora en mi competencia, Satanás usó eso y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Y si yo mato a los niños de 2 años, maté el plan redentor de Dios. Satanás siempre se está oponiendo a los planes de Dios. Siempre va en contra de Dios y usa a las personas para eso. Debemos ser sabios. Si Dios establece una cosa, cumplamos con el Señor en forma obediente. Los propósitos de Dios siempre se cumplen. Tengamos eso en consideración. Los propósitos de Dios siempre se cumplen. Dios prometió que iba a llevar a su pueblo a la tierra prometida y lo hizo. Y entró a la tierra prometida, conquistó la tierra prometida a través de Josué y designaron los territorios para todos los pertenecientes al grupo, a la nación de Israel, hasta el día de hoy. Y Dios promete estar con ellos por la eternidad. Así que si alguno quiere hacerle guerra a Israel, se está metiendo con Dios, porque eso es lo que le prometió al pueblo de Israel. Como conclusión, para terminar el mensaje y participar de la cena del Señor, es muy importante en nuestra vida tener la oración presente. Debemos vivir una vida de oración. No desanimarse ante una respuesta negativa. La respuesta de Dios es lo mejor para nuestra vida. Y tal vez conviene que sepamos reenfocarnos en lo que estamos viviendo. Leer más la palabra de Dios. El Señor va a revelar los caminos.
aunque sea negativa, tenemos que entender que es respuesta de Dios. Nosotros pensamos muchas veces que si la respuesta que Dios nos responde realmente si es positiva, si responde lo que nosotros pedimos, lo que nosotros queremos. Pero no es así. Dios puede decir no y tenemos que aceptar su voluntad. Reconocer sus atributos en mi adoración. Sujetarnos a su respuesta. En cada respuesta también está su misericordia. Dios siempre tiene la razón. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y espero que haya sido de edificación para su vida. Espero que si mis hermanos que no le venga como desaliento una respuesta negativa de parte de Dios, sino tómelo como es la respuesta de Dios a su petición. Que Dios le bendiga. Le vamos a pedirle a Fernando.